Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Este es el video número 3 de la parte 4 que se llama Generalizando la interpretación y los electos. Ya hemos venido viendo algunos aspectos importantes por los cuales no podemos aplicar todas las escrituras indiscriminadamente a todos los creyentes. Hay ciertas escrituras que no aplican a todos los creyentes, ya sea porque los mismos creyentes se descalifican cuando se salen de la trayectoria y de la dirección o el sendero de la palabra que salió de la boca del Altísimo. Cuando ellos se salen de esos parámetros, entonces las promesas no vendrán, porque Dios no puede cumplirlas si ellos no cumplen con los requisitos preestablecidos. Otra razón por la cual no se puede aplicar todas las escrituras indiscriminadamente a todos los cristianos es por razón de lo que la Biblia llama el llamado. Hay ciertos llamados de un nivel superior dentro del cuerpo de Cristo o el cuerpo de Yeshua. Y si una persona no tiene cierto llamado, entonces esas escrituras que son dirigidas a los llamados no aplican a ellos. Y eso lo explicaré a lo largo de este video o en el siguiente. En esta ocasión vamos a ver acerca de que no todos los creyentes llegarán a ser como Jesús. Pero antes de eso, voy a poner aquí una pequeña nota, y es en relación a que desde el comienzo, si usted ha escuchado los videos en el orden en que fueron subidos, se dará cuenta que en diferentes ocasiones yo he tratado de desanimar a las personas para que no sigan oyendo y vayan a buscar otros videos que sean más emocionantes y cosas como esas. La razón es, a medida entramos en la parte 4 y en la parte 5 de esta presentación, la información bíblica, 100% bíblica que estoy compartiendo, es muy valiosa. La semejanza de Jesús y cómo llegar a ser semejante a Él es una información muy valiosa. El Padre quiere muchos hijos, como aquel que complace su corazón, como Jesús. Y este canal es para proveer a los oyentes la oportunidad de escuchar herramientas o sugerencias de cómo llegar a ese propósito para complacer el corazón del Padre, llegando a ser como el Hijo. Es una información valiosa, es una información eterna, es una información que surge de la verdad, es una información, no es nueva. Esto siempre ha estado en las escrituras. Yo no estoy predicando nada nuevo. Todo lo que digo aquí ya está ahí en las escrituras. Yo no estoy agregando nada de fuera, excepto la mención del libro de Enoc y Jubileos. Pero aparte de eso, soy muy celoso en relación a que haya un trasfondo netamente bíblico. Entonces, si una persona está escuchando esto, pero en el corazón de esa persona no tiene la menor intención de fluir con el propósito de Dios en su Hijo Yeshua, tenemos un problema. Bueno, usted tiene un problema, porque si usted escucha y si usted conoce o ha oído algo de las Escrituras, todo aquel que recibe mayor revelación, si no responde, tiene mayor condenación. Así que
yo quiero desanimarlo a seguir adelante. Si su corazón no está dispuesto para fluir con el propósito del Padre eterno en Yeshua, en Jesús, el Mesías, no le aconsejo seguir escuchando, porque mayor será la condenación para las personas que no responden a su propósito, las personas que sabiendo no responden a su propósito. Entonces es preferible que se queden, por así decirlo, y espero usted me entienda, con lo normal del Evangelio, con que Cristo salva, con que Cristo sana, con que Cristo liberta, porque eso es lo que necesitan y eso es lo que los satisface, eso es lo que los cubre. Pero estos mensajes son para personas que quieren ir más allá. Esta es para personas que quieren fluir con el propósito del corazón del Padre. Y por eso usted me escuchará desanimando a las personas para que sigan escuchando lo que no van a estar dispuestos a cumplir. Por el otro lado, sí aconsejo que lo escuche, aunque usted no tenga un llamado para llegar a ser como Jesús con toda su gloria, o aunque usted no tenga un llamado a un ministerio, por así decirlo. Sí es bueno escucharlo con un corazón dispuesto, pero usted debe reconocer delante del Señor y decirle: Señor, yo no soy la persona indicada, pero quiero escuchar porque quiero saber, quiero estar al tanto de tu propósito y quiero que tú me guíes en esto. Esa es una pequeña nota que quería mencionar con respecto a la verdad de las cosas que estamos descubriendo en estos videos. También debo recordar de que por el hecho de enseñar, una, por así decirlo, regla pedagógica es la repetición. Por eso usted verá de que se repiten conceptos, se repiten versos que ya se han usado, etcétera, etcétera, con la idea de ayudar al oyente a retener la información. Usualmente nosotros retenemos un 35 a 38% de lo que oímos. Así que es mi interés repetir algunas cosas para que queden grabadas en la mente y el corazón de los creyentes para edificación de todos. Ahora, con respecto a ser como Jesús, quiero leer un versículo que ya lo he mencionado anteriormente, pero que para mí es clave. Y me refiero a Primera de Juan 3 y el versículo 2 en Primera de Juan. Leo en la versión de Reina Valera 1960. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Escuche, hermano, lo que está diciendo, que aún no se ha manifestado eso, es profético, viene, pero que cuando Él se manifieste, seremos, nosotros los creyentes, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es un verso de suma importancia y está relacionado al hecho de llegar a ser semejantes a Jesús, semejantes al Hijo amado, para que Dios, el Padre, tenga muchos hijos, como aquel que complace su alma, y que usted que me está escuchando llegue a ser uno de esos hijos. Y de eso se tratan estos videos, cómo llegar a ser uno de esos hijos en diferentes niveles, pero llegar a ser uno de esos hijos. Ahora, tan pronto alguien nace de nuevo, desde el momento en que una persona nace de nuevo, poniendo su fe en Yeshua para el perdón de sus pecados, automáticamente queda invitado a la semejanza del Hijo del Hombre, para llegar a ser semejante a Jesús. Queda invitado a ser como Jesús.
con solo nacer de nuevo. Y también para participar en lo que es llamado en Apocalipsis la cena de las bodas del Cordero. Pero aún Jesús mismo compartió parábolas en donde, aunque todos están invitados, la realidad al final es que no todos irán a la boda y nosotros tenemos que enfrentar esa realidad espiritual. Así que desde esa perspectiva encontramos escrituras que solo son aplicables a los electos. Cuando yo digo electos, en la Biblia hay varias connotaciones o varios énfasis que se da a esa expresión. En estos mismos videos más adelante vamos a estudiar con respecto a los electos como la nación de Israel entre todos los demás pueblos. ¿A qué se refiere a eso? Así que una cosa es la elección para llegar a ser un pueblo diferente a todos los demás pueblos del mundo en Israel. Ahora hay otra elección, que es la elección, por así decirlo, cuando el mensaje del evangelio se proyecta para la salvación de los pecadores. Entonces aquellos que responden, por así decirlo, son elegidos para venir a ser creyentes. Entonces eso los libra de condenación eterna. Pero, como veremos más adelantito, hay un llamado superior que ese, y estamos siendo llamados a un nivel más alto, a un nivel más profundo de elección, que es llegar a la semejanza del Hijo, a la semejanza de Jesús. Y no todo el cuerpo de creyentes como un todo va a llegar hasta ese final. Por supuesto, voy a explicar sobre eso sin perder la salvación. Si una persona no llega a ser como Jesús, eso no quiere decir que se va a perder, no. Lo que sí quiere decir es que se va a perder recompensas, se va a perder honores, se va a perder diferentes privilegios. Pero su salvación es segura. La sangre de Jesús es extremadamente poderosísima para traer la salvación que Él ha prometido a aquellos que creen en Él. Así que en ese aspecto no debemos temer si no llegamos a ser el máximo de la imagen, de la semejanza del Hijo. Eso no quiere decir que nos vamos a perder, y eso debe quedar bien claro, pero lo seguiré repitiendo a lo largo de estas enseñanzas. Pero al mismo tiempo, las escrituras están dirigidas a todos los creyentes, porque la puerta de oportunidad está hasta este momento abierta de par en par. Así que todos los creyentes son invitados a ser como Jesús, pero no todos responderán por igual. Y esa puerta que está abierta de oportunidad es por su gracia y por su misericordia. Y como ya vimos en los videos anteriores, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Mi oración es que pueda yo ser un vaso útil, que puede ser usado para animar a los creyentes a asegurarse de reenfocar su propósito en la vida hacia el lugar santísimo, en donde Yahweh el Padre Eterno y Yeshua el Señor están en gloria, esperando los vencedores de las 7 iglesias. Y que nosotros como creyentes anclemos nuestros corazones a versos como Colosenses 1:27. En Colosenses 1:27 la segunda parte dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es el Mesías en usted, hermano, la esperanza de gloria. En otras palabras, la esperanza de alcanzar la gloria de Jesús ya está dentro de usted, ya está ahí, está en su corazón, fue implantada cuando usted nació de nuevo.
es Cristo en vosotros, es Cristo en usted, hermano. Mientras Cristo esté en usted, hay esperanza de que usted alcance la gloria de Cristo, por así decirlo, la gloria del Mesías. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 3, verso del 10 al 14. Vamos a leer en Reina de Valera de 1960, donde Pablo habla acerca de la semejanza de Jesús. Vamos a ver a qué se refiere, cómo le llama a él. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mira, hermano, este sendero requiere sufrimiento, requiere padecimiento, y explicaré acerca de eso en la parte 5. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso lo explicaré en la parte 5 también. No que lo haya alcanzado ya. Mira, hay algo que Pablo no había alcanzado, aunque él ya había sido llevado al tercer cielo. Y no está hablando de la salvación. Usted no me va No puede ser que alguien esté pensando de que Pablo tenía dudas de su salvación. No, Señor. Después voy a explicar que no está hablando de eso y ahorita nos va a decir, la escritura nos va a decir, sigamos leyendo. No que lo haya alcanzado ya, hablando de la resurrección, de la primera resurrección, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Él nos va a decir aquí. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Mire, la meta no era la salvación. Pablo ya era salvo, ya había sido llevado al tercer cielo, ya estaba en Cristo. Prosigo a la meta. Escuche lo que sigue. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento que es más que la salvación, que es más que la liberación. Pablo lo está llamando aquí un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y lo cual es que lleguemos a su semejanza, como el pasaje que leímos en Primera de Juan, que aún no hemos visto lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, yo le digo, hermano, aun cuando al final y delante de los ojos del Altísimo, yo no llegase a ser uno de estos electos al supremo llamamiento, que es llegar a ser como Jesús, ya el simple hecho de haber sido considerado candidato para mí es un honor. Ahora, ahí mismo en Primera de Juan que leímos, vamos a ver un pasaje en Primera de Juan y vamos a leer otra vez donde leímos el versículo 2. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que estamos esperando una manifestación de Jesús para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él. Ahora, ¿dónde le veremos tal como Él es, hermano? En nosotros mismos. Debemos practicar continuamente en la escuela diaria de nuestra vida cristiana la obediencia a su voz.
que si Él nos pide hacer algo, vamos y lo hacemos. Y por así decirlo, el día de la graduación será cuando Él venga, como muestra el verso 3, que dice en este mismo pasaje, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, si queremos ser como Él y tenemos la fe para alcanzarlo, nadie tiene que andarnos empujando, hermanos. Si la esperanza ya está en nuestros corazones, como dice ahí, todo aquel que tiene esta esperanza fija en Él. ¿Cuál esperanza? De llegar a ser como Jesús. Dice, se purifica a sí mismo, tal como Él es puro. Nadie tiene que andarle pidiendo que ore. Nadie tiene que andarle pidiendo que ayune. Nadie tiene que andarle pidiendo que ministre al Señor. La esposa no tiene que andarlo cuidando para que no le sea infiel. Nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque la esperanza está en su corazón. La esperanza de llegar a ser como Jesús es más grande que todo lo demás. Por eso en el pasaje, en el contexto de Pablo que habló del supremo llamamiento, dice que tiene todas las cosas por basura. Otras versiones dice que tiene todas las cosas por estiércol, por la esperanza de llegar a ser como el Señor. El que tiene esa esperanza en su corazón se purifica a sí mismo. No necesita diáconos, no necesita pastores que lo anden persiguiendo. Él solo se cuida porque teme al Señor. Teme a Jehová en su corazón. Él no necesita que nadie lo cuide. Él se santifica a sí mismo porque Él quiere realmente llegar a ser como Jesús. Así que calificamos todos para la aplicación de este verso de que todos llegaremos a la semejanza del Hijo, o de que todos tenemos la esperanza para que cuando Él se manifieste seamos como Él. Calificamos todos para eso. Tristemente no lo creo. ¿Y por qué lo sé? Mira, hermano, solo 2 versículos anteriores, allí en Primera de Juan lo vamos a ver. Primera de Juan, leímos capítulo 3, versos 2 y 3. Vámonos para atrás en Primera de Juan, pero el capítulo 2, solo 2 versículos más arriba. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan 2:28, Reina Valera 1960. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, mire lo que está hablando en el verso que leímos de 3:2, aquí lo está diciendo en el 28, que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida, oiga bien, no nos alejemos de Él avergonzados. Oiga eso, hermano. Que no nos alejemos de Él avergonzados en su venida. ¿Pero por qué avergonzados? ¿Porque perdemos la salvación? No, hermano, no está hablando de salvación, está hablando de la manifestación de su presencia y la semejanza del Hijo. Está hablando solo a gente salva. Así que aquí es un hecho que a todos aquellos que están recibiendo esto, es porque tienen la fe en Él. Son salvos ya. Aquí no es asunto de si va a ser o no va a ser salvo. No, le está hablando un mensaje a los salvos. Y está diciendo de que cuando Él venga, habrá unos que se alejarán de Él avergonzados. No porque se pierden. No porque pierden la salvación, como dicen unos por ahí. No. ¿Cuál es la vergüenza? La vergüenza es que tuvieron la oportunidad de llegar a ser como Jesús y se la perdieron. Tuvieron la oportunidad, como acabo de leer el versículo que mencioné en Colosenses 1:27, ¿es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria, la esperanza de la gloria de Cristo, de su semejanza, ya está en usted, ya está en todo
creyente nacido de nuevo. Pero ellos se alejarán avergonzados porque no cultivaron esa esperanza. Se distrajeron con muchas cosas o quizás hasta con muchas actividades en iglesias que no traen ninguna edificación. Se distrajeron tanto de que se perdieron la semejanza del Hijo. Se alejan de Él avergonzados porque no son como Él. Tuvieron todo, tuvieron el poder de la sangre de Jesús, tuvieron el poder del nombre de Yeshua, tuvieron todo, el perdón de pecados, el sello del Espíritu, tuvieron todo para lograrlo y no lo lograron. Y cuando Él vino, tuvieron que alejarse de Él avergonzados. Así que eso no está hablando de salvación, sino de su semejanza, de lo que Pablo llamó en lo que leímos en Filipenses 3:14, el supremo llamamiento de llegar a ser como Él. Entonces, lo que estoy diciendo con todo esto es que hay, en términos generales, no me malentienda, hay, por así decirlo, dos grupos de personas entre los creyentes. Y entre ellos hay unos, por así decirlo, que son creyentes regulares. Pero hay otros que tienen el llamado. No que los otros que son regulares hayan sido dejados fuera, no, ellos también han sido invitados, dije, desde que han nacido de nuevo. Pero estos otros creyentes son aquellos que responden a la voz del Padre, aquellos que responden a los propósitos del Señor, aquellos que van ajustando sus vidas y dando pasos y pasos avanzando hacia la gloria del Señor. Eso es diferente. Todos son salvos en Jesús, pero estos otros están pagando un precio mayor. Y eso podemos verlo claramente, hermano, en los vencedores de las 7 iglesias en Apocalipsis. Solo voy a dar un ejemplo. Pero en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a leer en los versículos 26 y 27. Vamos a leer. Y este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y mire lo que dice, Jesús está hablando aquí, hermano, ponga cuidado. Jesús está hablando. Apocalipsis 2, 26 y 27, Reina Valera del 60. Al que venciere, con solo eso, hermano. ¿Sí puede ver usted? ¿Sí puede ver usted lo que estoy tratando de comunicar? No todos los hermanos de la iglesia van a vencer a este nivel. Sí han vencido en el sentido de que tienen el testimonio de Jesús en sus corazones. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.